Información, se cumple una década, 10 años desde la asunción del Papa Francisco como sumo pontífice, el cónclave que devino en la elección del primer Papa argentino. Vamos a hablar de eso con el profesor Marcelo Larraqui, autor además de numerosos libros, investigador y que ha profundizado, por cierto, en esta realidad que ha iniciado el Vaticano, este nuevo proceso liderado por el sumo pontífice argentino hace ya una década. Larraqui, el placer de saludarlo y de recibirlo en DirecTV. Hola, un gusto para mí saludarlos también. ¿Qué balance se puede hacer en esta primera década de pontificado? Creo que es un papado original frente a lo que el Papa tomó la Iglesia Universal, que estaba en ese momento con denuncias de corrupción, lavado de dinero, encerrada en sí misma, una iglesia manejada directamente por la curia romana y, como decía el propio Ratzinger, sin fuerzas morales como para salir adelante. Me parece que en ese sentido, todo lo que prometió el Papa que iba a hacer desde el mismo momento que fue ungido, lo puso en marcha, ¿no? Y dio aires de renovación a la iglesia. Obviamente los cambios son lentos y obviamente el papado no es un partido político, no es una fuerza política, la fe está esparcida por todo el mundo y hay iglesias o confederaciones episcopales que son conservadoras, progresistas, hay culturas que no admiten que los hombres divorciados este, deban ser admitidos otra vez por la iglesia, que los que son homosexuales puedan también ser admitidos, y hay sectores progresistas que sí. Entonces el Papa de alguna manera tiene que gobernar para todos con el Evangelio en la mano, como se diría, ¿no? Entonces me parece que él sacó la iglesia del marasmo en el que estaba y se presentó como un líder potente a nivel mundial. Obviamente quizá también la pandemia apagó un poco su voz, como la de todos los líderes, pero me parece que el balance en términos generales se puede decir que es positivo. Usted ha profundizado mucho en estos últimos 10 años, 2 publicaciones editoriales. ¿Qué tipo de puja interna se desencadenó desde que Francisco asumió como Papa? No, la curia romana está manejada por obispos y cardenales italianos que tenían el control de la iglesia, mientras Juan Pablo II abandonó Roma, digamos, para su lucha geopolítica por la caída del comunismo. Ratzinger quedó atrapado por Roma, por esta curia, con la idea de transmitir las doctrinas de fe. Y estas doctrinas de fe no eran escuchadas, al contrario, eran órdenes, eran doctrinas de castigo para aquellos que querían una iglesia diferente, ¿no? Me parece que lo que el Papa hizo es no depender de la curia romana para su gobierno y formar casi un gobierno paralelo con distintas comisiones. Y ya no se habla más del lavado de dinero del York, que es el banco de la Santa Sede. No se habla más también o al contrario, se denuncia el tráfico humano, el tráfico de personas, dar la mano a los refugiados, a los inmigrantes, y básicamente llevar a hablar desde las periferias, ¿no? Como que fue siempre el sentido del Papa, que también es la idea de esta iglesia latinoamericana que fue mutando a través del encuentro de Aparecida en Brasil en el año 2007, que ahí estuvo el germen de este papado, ¿no? Es la primera vez que un papa no es europeo, un papa que viene del sur. Me parece que de alguna manera fue un aire nuevo para la iglesia que se sigue sosteniendo pese a todos los avatares internos, obviamente. Y ahí hay mucho de liderazgo político, más allá del religioso, por supuesto, también trasluce qué tipo de líder político se ha convertido Francisco desde hace ya una década. Bueno, Francisco como papa sabe el lugar que ocupa, ¿no? Es un jefe espiritual de la iglesia que siguen en todo el mundo, ¿no? Por eso tiene
la vocación de hablarle a los poderes mundiales y decir cosas que incomodan, porque el Papa no está para contentar al poder, al contrario, está para denunciar el hambre, para clamar por la paz, para el cuidado de los enfermos, de los ancianos. Son todas cuestiones que parecen simples, pero que de alguna manera son los males de la humanidad, ¿no? Y no se resuelven. Por eso sus llamados a terminar la guerra, las guerras. Por eso él se dice que hay una tercera guerra mundial en pedazos, no solamente de Rusia y Ucrania, sino en otros sectores del planeta, intentar evitarlas, con una diplomacia que es muy lenta y que busca encauzar a las partes, y no ponerse de un lado ni del otro, sino encauzar a las partes para llegar a un entendimiento. Uh-huh. ¿Ve un desgaste de su liderazgo? Él ha intentado cuanto menos descartar o desterrar esa idea de renuncia, señalando no puede ser una práctica que se torne habitual, pero evidentemente en 10 años de gobierno se produce un lógico desgaste en sus funciones y en sus tareas. ¿Ese aspecto cómo lo percibe? Bueno, la novedad la presentó Ratzinger, que renunció en el papado, fue una excepción. Había renunciado a otro papa nada más. El papa ejerce su ministerio hasta morir, pero nadie quiere ya la imagen de un papa balbuceante dando su homilía, donde un papa donde otros lo manejen completamente su gobierno por impedimento físico. En un momento se habló de renuncia cuando él, y ahora lo dijo en los últimos días, se sentía humillado físicamente al estar en silla de ruedas como para dar su palabra. Lo iban a operar, no lo operaron, y ahora se está tratando con kinesiología. Es un papa lúcido, tiene 86 años, es lúcido, tiene el control del poder, pero a la vez informó que él tiene firmada su renuncia por impedimento físico. Me parece que esto es una novedad y es un acto de racionalidad también para gobernar, ¿no? Que tiene que estar en todas las condiciones físicas y mentales adecuadas para un gobierno de altísima responsabilidad como es el de la Iglesia. Uh-huh. ¿Cómo interpretó esta última entrevista que brindó un medio argentino, explicando además los motivos por los que ha dilatado su regreso al país? En definitiva, no ha vuelto a la ciudad de Buenos Aires desde su elección. Argentina está atrapada en una grieta política totalmente irracional, donde de alguna manera es la visión de esa iglesia, ¿no? La política partidaria encerrada en sí misma, ¿no? De aquella iglesia que comentaba. Es decir, se hablan entre ellos y se acusan entre ellos. Ese es el signo de la política argentina, y de alguna manera no quería quedar atrapado en esa grieta, en esa disputa interna, donde ni tampoco ser utilizado ni por el kirchnerismo o el peronismo, y tampoco ser defenestrado por aquellos opositores al gobierno. Entonces me parece que él viene con un mensaje de unidad, que es de alguna manera el mensaje de la Iglesia, y la unidad no es negocio para la política argentina. Entonces, ¿por qué? Porque los planteos electorales son mucho más fuertes. De hecho, algunos líderes políticos, en esta carta que se escribió en la Argentina para el Papa en estos 10 años, no la firmaron, lo cual es una muestra de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Larraqui, en última instancia, por supuesto que lo ha atrapado la personalidad de Francisco, su historia al frente de la Iglesia, 2 libros escritos. ¿Cuánto más pretende seguir indagando? ¿Cuánto más lo seduce? ¿Y cuánto más hay por descubrir aún de esta figura que hoy cumple 10 años al frente del Vaticano? Bueno, generalmente los procesos de investigación en estos casos se dan en el largo plazo. Yo escribí un libro apenas a los 6 meses que asumió, contando cuál era el estado de la Iglesia y cuál era la situación de la curia y los obstáculos que tenía, de la curia romana, los obstáculos que enfrentaba. Ese libro se llamó Recen por él. Y después es un libro sobre la política, de la geopolítica vaticana, es decir,
la visión del Papa sobre el mundo, que se llamó Código Francisco, que publiqué en 2016. Bueno, después me dediqué a hacer otros libros. No soy un periodista católico, soy un historiador, atraído por una figura como un argentino que el Papa es que ya estaba, me sorprendió, me interesó que un Papa que ya tenía el ticket de jubilación marcada y había mandado a pintar el hogar de ancianos de sacerdotes del barrio de Flores para ya vivir ahí, de golpe es elegido de Papa, es decir, una persona simple en una situación extraordinaria, y me parece que estuvo a la altura o está a la altura de ese llamado, ¿no? Larraqui, gracias por estos minutos, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que pase bien. Marcelo Larraqui desde Buenos Aires, con motivo de estos primeros 10 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Momento